Muy buenas noches a nuestra audiencia linda. Aquí estamos esta noche en vivo y a todo color y estamos en una llamada a través de telefonía internacional y estamos conectados con el profesor Francisco Marcial allá en Livingston, Guatemala. Así es de que buenas noches, profesor, ¿cómo se encuentra? A Dios gracias, bien bendecido y qué bueno pues que nos traslade esa información a toda la audiencia internacional. Es una buena ventana al mundo de poder proyectarnos y gracias Ronnie como siempre altruista y siempre con los brazos abiertos para apoyar a los artistas nacionales de Guatemala. Gracias, profesor. Fíjese que cómo no llamarle y cómo no obtener la información, porque sabemos de que el pororó es patrimonio garífuna de la familia Marcial. La gente me ha estado llamando y preguntándome en las redes sociales qué es el pororó. Más que todo, los garínagu que no son de Guatemala. Y aún así, los garínagu guatemaltecos no saben realmente la historia detrás de lo que es el pororó. Así es de que queremos pasarle esta información al público porque mucha gente está pensando viajar a Guatemala y específicamente a Puerto Barrios para estar ahí con ustedes el 12 y el 13 de diciembre. Tenemos gente que está preparándose para viajar desde Nueva York, desde Los Ángeles, desde Houston, Texas, de Dallas, Texas y desde la Florida también. Así es de que, aparte de eso, hay gente que va de la ciudad capital, gente que va de Honduras, gente que viene de Belice también. Así es de que queremos que la gente pueda tener la información y sepa más o menos qué es el pororó, no nada más de ir a meterse ahí a bailar y a dar vueltas ahí al evento con la música y todo, sino que queremos que sepa, que esté informada la gente el significado detrás del pororó. Profesor, por favor, indíquenos qué es el pororó. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, muy importante su pregunta, Ronnie. Este, no hay una fecha específica realmente cuándo nació el pororó, pero se dice que en 1890, don Huchelu, que en paz descanse, que me disculpen los familiares, pero así dice la historia, que así le llamaban a uno, un señor que tocaba un timbal. Y solo eso era el pororó. Entonces luego ya en 1914, según la historia, que don José Gamboa y don Felipe Leiva, que le decían Duñi, le incorporaron instrumentos de viento. Pero básicamente el pororó no es de solo ir a saltar, el pororó nace con la visión de la fe cristiana del pueblo garífuna, de la Virgen que apareció en Tepeyac, México, a Juan Diego. Es por ello de que todas las mujeres garífunas se visten con traje maya para venerar a la Virgen Morena que apareció en Tepeyac, México. Cosa contraria de la Virgen que apareció en Lisboa, que la Virgen Fátima, que es blanca. Mm. Ahora bien, la Virgen que apareció en Tepeyac, México, es morena, y por ello de que el pueblo garífuna, las mujeres, principalmente las mujeres garífunas, no es que haga a un lado su traje, sino que guardan su traje tradicional como todos los trajes garífunas, todo el estilo de los trajes garífunas, sino que se visten con traje maya para venerar en su fe cristiana a la Virgen de Guadalupe. Es por ello de que nosotros seguimos ese patrón que nuestro papá Modesto Leonidas Marcial Zúñiga nos dejó, que primero vamos a la iglesia a coordinar por el desfile de alegórico de la Virgen que apareció, de la Virgen de Guadalupe. Coordinamos con el monseñor del vicariato de Izabal y con el padre titular de cada iglesia donde vamos a realizar el evento, para que sea una cuestión solemne, que sea que sea un desfile solemne y que respetando todas las directrices de la iglesia. O sea que no solo es de ir a saltar, es más, así como tenemos el ritmo, nos dejaron el legado a nuestros ancestros del ritmo del Yancunú, las canciones del Yancunú, las canciones de la parranda, las canciones de lo que es la chumba. O sea que nosotros últimamente hay artistas que, me disculpen todos, pero hay artistas que no están respetando esas directrices, sino que están metiendo
otros ritmos que no es de su competencia. Por ejemplo, están tocando chumba y donde es parranda, están tocando yancuno donde es el ritmo punta. Eso no se debe hacer. Que no estoy saliendo del tema de lo que es el ritmo pororó. El pororó tiene su ritmo que se le llama Jimmy Key. Y sus canciones también son alegóricas exclusivamente para el pororó, que muchos confunden esos términos. O sea, de que nosotros estamos respetando, es por ello de que no hemos perdido el formato del pororó, del baile del pororó, por su componente, de los ensambles que se hacen en los ritmos, que llevan varios ensambles, y por eso el pororó también tiene sus propias canciones, y además tiene un su tema que Guaguía Ubarajamos nosotros juntos con ellos, y es por ello de que el pororó no se baila como un ritmo de salsa, que también tiene su metodología de bailar el ritmo bachata, la cumbia, todo, o sea que el pororó no se baila en pareja, se baila colectivamente 10 hombres abrazados el uno al otro, 10 mujeres abrazadas, o si no, hacer un círculo todos girando a la izquierda, que no es normal en estos tipos de baile que todos giran a la derecha. El baile del pororó giran en el salón al lado izquierdo, todos giran al lado izquierdo. Interesante. Y lo más componente, hay una composición que la trompeta, no que los garismas no quiero tergiversar y tampoco quiero que se confunda la audiencia. Hay una parte donde el pororó, según la historia, que mi papá le incorporó ese coro en 1945. Entonces hay una parte de la trompeta donde hace un solo de trompeta, donde es brillante, como el instrumento de trompeta es brillante, va en melódico. Sí. Entonces eso le da una sensación a los que están integrados en el baile. De todos se levantan las manos y se sienten, es una baile no es un baile de libertad, porque nunca fuimos esclavos, sino que se sienten liberados. Los garinavos se sienten liberados en ese momento. En otro sentido, no liberados de esclavitud, liberados de mente, liberados de ciertas de la rutina diaria. De la rutina diaria. Sí. Entonces, que no confundamos ese término, por favor, porque a toda la audiencia que no confunda ese término. Gracias por explicar eso. Porque es muy importante esa parte. Y entonces, y si se dan cuenta, no es común, como esa es una composición de varios ritmos. Por ejemplo, el Dixieland. El Dixieland en Nueva Orleans se baila con un redoblante, o sea que se toca con un bombo, un redoblante, puede ser varios instrumentos de viento. El caso del pororó es de que se le incorpora un instrumento garífuna, como el primer garao, las congas, que son latinas, el redoblante, que es esencial, que va de la mano con el bombo, y el bombo se utiliza como que fuera un bajo eléctrico. Wow. Es como una base. Sí, o sea, que por eso es de que muchos han querido tocar el pororó, pero no se le siente esa sensación que el legado lo dejó Modesto Leonidas Marcial Zúñiga, que fue mi papá. Entonces, ese legado, esa parte del ensamble lo hemos tratado de conservar a modo de que no se pierda el estilo de la danza y el toque esencial. Por eso ya le agregamos hace como 10 años el pororó de la dinastía marcial, excelencia en pororó. Ese es el eslogan actual que existe. El baile del pororó es una parte del coro que es de Guaguía Ubarajama, o sea que el coro es Guaguía Ubarajama, nosotros juntos con ellos. Esa palabra en garífuna que aura buni amur nuni. Tú para mí, yo contigo, o sea que esa parte exactamente, esa parte es el que se utiliza como coro, solo que en otro componente como Guaguía, nosotros juntos con ellos. Es por ello de que el desfile que se hace alegórico, de que todas las mujeres, por eso ahora nosotros estamos tratando la manera también de mantener acá
que le llaman actualmente el pororó clásico. Pero no tendría que llamarle así, sino que para mí que es el verdadero pororó tradicional, donde todas las mujeres deben de llegar con su atuendo normal como debe de ser, y la que no lleva su traje pues no ingresa al recinto. Esos son uno de los componentes que se hace el 11 de diciembre aquí en Livingston. Mi papá lo hacía mucho tiempo antes, que le llamaban precalentamiento, pero ahora los precalentamientos son un poquito más atrás, pero eran bailes de los adultos, porque los adultos no les gustaba estar mezclándose con los niños o los nietos en el pasado. Es contrario ahora de que todo el mundo, todo baila colectivamente. Y este año, pues, como ya no tenemos espacio físico en Puerto Barrios para realizar esos tipos de eventos que iniciamos básicamente en 1994 en el Río Escondido con don Eduardo Ávila, y paz descanse, que le llamaban Fafa. Don Fafa nos dio el espacio físico en el Río Escondido, allá en Puerto Barrios. Ahí iniciamos los primeros pasos del pororó en Puerto Barrios, hace 30 años ahora. O sea que esa es la edición número 30 de Puerto Barrios ininterrumpida, cada año. Aunque hubo COVID, siempre nosotros lo realizamos aunque fue en un espacio reducido, donde los aforos siempre los respetamos, pero para no parar, el pororó siempre se ha realizado cada año. Incluso el año pasado, que no tuvimos un espacio físico donde hacerlo, hablamos con el cocode del Cangrejal para que lo realizáramos en el atrio del parque del Bapi Fútbol del Cangrejal. Sí. Y pues lamentablemente Dios nos bendijo con mucha lluvia, pero más sin embargo también lo hicimos para mantener la tradición y la parte del legado de nuestros ancestros. Excelente, profe, realmente me llena de emoción saber de que nos ha dado una presentación ahorita académica de lo que es el pororó. Realmente estoy orgulloso de usted como persona académica, como alguien que ha cursado estudios musicales en el conservatorio, pero usted tiene esa facilidad de transmitir toda esa información a nosotros, tan fácil como nos la dio ahorita, pero se siente como que fuera a nivel académico realmente, porque no cualquiera puede encapsular toda esa información que nos dio en la forma como usted nos acaba de explicar ahorita. Es un orgullo realmente para nosotros tener a alguien como usted, y que la dinastía marcial continúe, y que ahora pues ya hayan llegado a una cooperación con Tequila Island para poder llevar este evento magno a cabo el 12 y 13 de diciembre de este año allá en las instalaciones del restaurante de Tequila Island a la par. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se espera. Pues se espera una algarabía, una emoción bastante grande, y al mismo tiempo quiero agradecerle primero a Dios, primero después del beso de mi esposa, que era la que nos apoyaba siempre en esto, pero al mismo tiempo quiero agradecer a la familia David, principalmente a Débora, que Tequila o Michael René Álvarez Leiva habló con ella, porque no teníamos un espacio físico en Puerto Barrios para realizar ese evento, y ella nos cedió el terreno que está al lado del terreno de donde está Tequila Island. O sea que entonces, la bella Débora David metió manos ahí. Sí. Qué bien, Débora. Gracias, Débora. Sí, saludos para ti, corazón. Te queremos mucho. Gracias por estar en esto. Yo quería hacer público esto porque darle el agradecimiento con todo el público que se lo merece, él y su familia. Por eso digo la familia David. Ella pues inicialmente pues habló con sus hermanas y pues nos cedieron el terreno para que Michael René pues se encargara de rellenar el terreno y de unificarlo con el espacio físico de Tequila Island, y por eso que nosotros ahora ya contamos con un espacio físico amplio. Por eso el precalentamiento fue una prueba allí en el terreno, y a Dios gracias. Me gustó. Muy excelente. Me encantó esa prueba que hicieron, porque realmente les dio la oportunidad para que sintieran lo que se venía, y realmente yo estoy muy orgulloso, y acabo de entrevistar a Michael ahorita, a Mike Jones,
Y estuvimos hablando de los pormenores de lo que se espera en ese local, los preparativos que él ha hecho para que esté sólido ese terreno, para que la gente pueda bailar, danzar y hacer lo que ellos hacen, brincar y Perfecto. lo que se espera del Pororó. Así es de que yo sé que esto va a llenar los requisitos que usted es bien estricto en lo que usted hace. Entonces, yo sé de que usted está de acuerdo en lo que se está llevando a cabo y ojalá que todo quede a su preferencia, a lo que usted ha seleccionado y lo que usted ha pedido para poder llevar a cabo el Pororó de este año. Cuéntenos, profe, qué días van a ser las fechas del Pororó, qué horarios y qué se espera. El 11 de diciembre lo vamos a hacer acá en el gimnasio de Puerto Barrios para las personas adultas. Se le llama actualmente eh, el pororó clásico, pero yo le diría que es el pororó ancestral, el pororó original, el pororó, y no descartemos que el pororó de Puerto Barrios tampoco no sea original, que los ritmos no van a variar, sino que tenemos mancomunado con la Iglesia Católica de Puerto Barrios que a las 6 de la mañana se va a iniciar con unas mañanitas enfrente de la Iglesia Inmaculada Concepción, ahí en Puerto Barrios, y a las 6:30 es la primera Eucaristía para todas las personas que nos están escuchando que quieran asistir a la Eucaristía. Ajá. Van a haber 4 Eucaristías el día 12. La primera Eucaristía será a las 6:30 y luego se hará un pequeño desfile para ingresar al recinto donde podrán ir a venerar con rosas, con veladoras, candelas a todos los feligreses que siguen esa tradición. Y posiblemente a las 9 de la mañana habrá otra Eucaristía para terminar a las 10 y la otra Eucaristía será a las 14 horas para culminar a las 15 horas, donde arrancaremos con el desfile ya coordinado con la PMT y la Municipalidad de Puerto Barrios para que salvaguarden la integridad de todas las personas que nos van a visitar. Ese desfile arrancará de la Iglesia Católica hacia el parque Reina Barrios, a la esquina donde llega la séptima calle, y luego vamos a cruzar sobre la séptima calle hasta llegar a la sexta avenida esquina, siempre sobre la sexta calle, sexta avenida enfrente de la Paleta, para los que conocen Puerto Barrios. Y de ahí pues nosotros vamos a continuar con el desfile hacia Tequila Island, y la Virgen de Guadalupe va a continuar sobre el Mercado de la Revolución, llegando a las 13 calles, pasando enfrente de Itegua, de todos los centros que están ahí sobre la sexta avenida, para llegar a las 13 calles y luego cruzar para nuevamente retornar sobre la calzada de Torrefino Barrio para retornar a la iglesia, donde arrancará la última Eucaristía a las 6 de la tarde. Y nosotros pues a las 6 de la tarde vamos a iniciar el baile del Pororó allá donde Tequila Island. Están cordialmente invitados, que nosotros pues ya hicimos la primera prueba ahorita para el precalentamiento, habían 10 toldos, esta vez van a haber como 25, 20 toldos llenos de gastronomía garífuna mezclados con la gastronomía local. Yo digo que van a haber unas hamburguesas, que va a haber Tortilla con carne. tortilla con carne, que vienen unos amigos del lector también a unirse a la fiesta para hacer cachic. Tendremos cachic Wow. ahí del lector. Ya vienen unos compañeros culinarios gastronómicos del lector. O sea que es una fiesta familiar. Al final es una fiesta familiar, y van a haber stand de fotógrafos ahí también, que ya nos pidieron el stand para que ellos puedan hacer sus fotografías. Y al final esa fiesta es del pueblo, es por el pueblo y para el pueblo. Y yo le agradezco a Dios que nos haya puesto en nuestro camino a usted, a Ronnie Figueroa y su familia, que nos ha impulsado varias veces, no solo una vez, sino incluso cuando estuvimos en España, usted hizo un video y se volvió viral cuando estuvimos con el grupo folclórico allá representando Guatemala en la 43 edición de FITUR. Y al mismo tiempo también nos ha dado la oportunidad de llegar a San Antonio Suchi. Y nos dio la oportunidad, lamentablemente, que mi hermano estaba enfermo, que ya no pudimos participar en su cumpleaños el 9 de marzo de este año. Y realmente la promoción que usted le hace al pueblo garífuna, no solo a los hermanos Marcial, sino que colectivamente hablando. Usted ha hecho una promoción integral del pueblo garífuna, de la nación garífuna, y felicidades por ese impulso.
Ahí profe. como Hoboken en California, que para la independencia siempre ha sido ustedes con su organización, GAFO, que al mismo tiempo también el alcalde de Puerto Barrios ha asistido a California y usted ha estado con usted allá, usted está al frente siempre. El gobernador también estuvo aquí. Ajá. Sí, de promover nuestro legado, nuestra cultura y que no se muera. Muchísimas gracias por abrirnos esa ventana al mundo para que podamos platicar con nuestros compatriotas que están allá a nivel internacional. Gracias, profe. Realmente siento que la piel se me enchina ahorita porque estamos transmitiendo esta información a todo nuestro público, a toda nuestra familia que está en sintonía de este canal de GAFO, para que ahora sí, seguro, pueden viajar a Guatemala a través de las aerolíneas desde Nueva York, desde Miami, desde Dallas, desde Los Ángeles, California, de donde quieran ir. Están seguritos de que va a haber Pororó este año, familia. Ya lo saben, así es de que agarren su boleto de Litegua, vuelen directamente también del aeropuerto de La Aurora hasta el aeropuerto de Puerto Barrio, porque allá los espera con los brazos abiertos la familia Marcial, Mike Jones con su Tequila Island y la gran fiesta anual del tradicional Pororó. El Pororó, como ya lo aprendimos, ya lo supimos acerca del historial que nos dio el profesor ahorita al inicio de esta entrevista, es patrimonio garífuna. Así es de que vamos a apoyar esto para que no se muera. Así es de que a gozar, todos ustedes que van para allá, no se olviden por favor de visitar Tequila Island Restaurante ahí en El Rastro, porque ahí va a ser la casa del Pororó este año. Profesor, algunas palabras ahí para poder cerrar esta entrevista, una invitación para toda la gente que viene hasta de México. Decirle muchísimas gracias, Ronnie, gracias por abrirnos esa ventana nuevamente, les digo, para que toda nuestra audiencia pues pueda informarse de todas las actividades, de ese magno evento, que solo son 2 días al año que nosotros bailamos el Pororó, en nuestra fe cristiana para venerar a la Virgen que apareció en Tepeyac. Laura muleme habina be wayuna. Aga mo meja murusu lenyi.